Volvemos a Café Internacional, acá por la radio FM 88.9, en nuestra casa de la radio del Gran Rosario, así que quédate ahí cerquita de la radio, que vamos a hablar un poquito de la visita del presidente Peña Nieto, el presidente mexicano, acá en la Argentina. Y si te querés comunicar con nosotros, hacelo a estos números. Así es, al 424-2769, o si no, podés escribirnos por WhatsApp al 3413-683-222. Así es, tenemos acá a Guadalupe de Iturbide, le damos las buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ella es internacionalista, también docente de la Facultad de Política Internacional Latinoamericana, así que tenemos una voz oficial para hablar un poquito de política latinoamericana, política internacional latinoamericana y en especial en México, porque vino el presidente Peña Nieto. ¿Y en qué contexto se da esa visita? Bueno, vino Peña Nieto a la Argentina, estuvo reunido con Macri el pasado 29, se da en un contexto de apertura, digamos, de las relaciones, más que nada con los países miembros de la Alianza del Pacífico. De hecho, Peña Nieto y Macri ya se habían encontrado este año en distintas reuniones. La primera fue en el Foro de Davos y la segunda fue en el marco de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que fue en Chile. Que recordamos que Argentina participa por primera vez porque este año se decide la participación como miembro observador de la Alianza del Pacífico. Vamos a aclarar que está compuesto por México, Colombia, Perú y Chile. Es una organización de libre comercio, es un encuentro, digamos, de estos países. Y bueno, se da un poco en este contexto y también en el contexto de la búsqueda de inversiones que está llevando adelante el gobierno actual, porque estuvo muy impulsado por la agenda comercial. Se realizó, de hecho, aparte de las reuniones protocolares, naturalmente, que se dan entre los presidentes y sus comitivas, un foro de empresarios México-Argentina, que fue en la Cancillería, donde participaron empresas mexicanas interesadas o al menos queriendo saber cómo está el panorama acá en Argentina para ampliar en caso de que ya hubiera o iniciar inversiones. ¿Hay posibilidades, digamos, fácticas de que existan estas inversiones? Porque en Argentina se está hablando muchísimo del tema de las inversiones, es un tema que aparece en la agenda argentina todo el tiempo y siempre que viene algún presidente extranjero vuelve a reaparecer este tema. Lo digo, pasó cuando vino el presidente Obama, se habló de las inversiones, pasó cuando vino François Hollande, está pasando ahora también con Peña Nieto. ¿Qué posibilidades existe? Si existe algún intercambio comercial interesante en Argentina y México como para que se potencie esta cuestión. Sí, bueno, la posibilidad existe porque de hecho ya hay empresas mexicanas muy importantes acá en Argentina. No voy a mencionar nombres porque son marcas, pero el Pan del Osito o la mayor embotelladora de Coca-Cola de América Latina mexicana trabaja en Argentina hace muchos años. Digamos que no es que no hay inversiones, que estamos en cero. Las empresas las multilatinas mexicanas han expandido por toda América Latina y el mercado argentino fue muy atractivo para ellos en los últimos 10 años. La verdad es que de cualquier manera el intercambio comercial es bastante bajo con respecto a lo que fue hace 10 años más o menos. En el 2007 fue el año que mayor acercamiento hubo entre los dos gobiernos, cuando de hecho se firmó una asociación estratégica entre las partes. Entonces, bueno, en ese momento el comercio era bastante fluido, bastante voluminoso, y en cambio fue bajando en los últimos 5 o 6 años. Especialmente se afectó mucho en el 2012 cuando se empezó a cerrar un poco más la economía argentina, y de hecho cuando el famoso acuerdo automotriz, que es un acuerdo en realidad del Mercosur con México, no es solo de Argentina, pero bueno, que Argentina lo suspendió por 3 años, eso afectó mucho el flujo comercial. En cambio ahora están todas las condiciones dadas y de hecho están en las bases ya negociadas, fue una de las cosas que se firmaron entre los presidentes, para ampliar el comercio bilateral en el marco de un acuerdo de complementación económica, un ACE, como se conoce en la jerga, que ya existe. De hecho este ACE ya existe hace varios años, ya tuvo una ampliación importante durante el gobierno kirchnerista, pero no abarca la totalidad del universo arancelario, digamos, no abarca la totalidad de los bienes que se comercian entre las dos partes, y queda muy afuera el sector agroindustrial, que estaba reclamando una apertura de este mercado mexicano y el mercado argentino para ampliar el comercio. Bueno, las bases que se firmaron son para llegar hasta un tratado de libre comercio en un futuro, o sea, llegar hasta un 100%. Bien, y vos me decís, bueno, la idea es el libre comercio, darle un poquito más de impulso a la relación bilateral desde el punto de vista del comercio y de la inversión. ¿Le conviene a Argentina? Vos bien mencionaste que Argentina está ingresando como observadora, en este caso, a la Alianza del Pacífico, otro bloque de integración. ¿Le conviene a Argentina
inclinarse y mover el péndulo para ese sector, para la Alianza del Pacífico? ¿Argentina tiene condiciones para hacerlo? ¿Sería cambiar de nuevo la política de inserción económica? ¿Cómo lo ves? Eso sin duda, que es cambiar una política de inserción económica. No soy especialista en el tema, pero es sin duda un cambio radical. Lo cierto es que no es el único país miembro de Mercosur que le interesa la Alianza del Pacífico, y eso es real. Digamos, todos los países, especialmente Brasil. Brasil está también negociando su ACE para ampliarlo con México. Un poco la idea de Argentina de renegociar el ACE, de ampliarlo, tiene que ver con esto. Digamos, Brasil también está ampliándolo, no quedarse atrás y poder acompañar este proceso de apertura comercial de todo el bloque. La verdad es que Argentina no compite con México en lo que exporta, digamos, son modelos económicos bastante diferentes, y la verdad es que México está mucho más abierto al mundo que Argentina, eso no cabe duda. Digamos, tiene una inserción internacional basada en el libre comercio mucho más grande, digamos, tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, con los bloques comerciales más grandes del mundo, como por ejemplo la Unión Europea. Digamos, estamos hablando de otras magnitudes que con respecto a Argentina. Ahora, ¿a Argentina le conviene? Vos me decías, bueno, México está mucho más abierta al mundo. Siempre en Argentina la cuestión de la inserción internacional y el modelo de desarrollo económico tuvo mucha polémica. En el caso de la anterior administración, vos bien lo comentabas, tenía quizás una mirada mucho más cerrada, más introspectiva. Y el presidente Macri parece querer cambiar esa mirada introspectiva. ¿Argentina está preparada como para abrirse internacionalmente? ¿Le hace bien a la competitividad internacional argentina? ¿Mejora la relación diplomática? ¿No las mejora? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en principio hay que entender que estos procesos son largos. Digo, cuando se supo que Argentina ingresaba como miembro observador de la Alianza del Pacífico, en algunos portales o en algunos medios prácticamente se hablaba de que Argentina había ingresado a la Alianza del Pacífico. Y estos procesos son largos, ya lo digo. Primero, Argentina tendría que negociar tratados de libre comercio con todos los miembros. Eso es un proceso larguísimo. Ya vemos que con México recién se está tratando de ampliar un ACE, después se llegará a un 100%, digamos, a una total liberalización del comercio. En el medio se evaluará si está o no afectando los sectores que decías vos, que pueden llegar a verse más afectados con la apertura comercial a este tipo de bloques. Yo creo que no existe la posibilidad de que esto suceda en un año o dos. Es mi opinión, digamos, lleva bastante más tiempo. Te paso del comercio y la economía a un poquito la política y los derechos humanos. Sí. En el caso de Argentina, que tuvo una mirada muy introspectiva económica, tuvo una mirada muy abierta desde el punto de vista de los derechos humanos. Inclusive el presidente estadounidense Barack Obama y el presidente François Hollande, siempre que viene un presidente extranjero, también lo hizo Matteo Renzi de Italia. Muy probablemente lo haya hecho también el presidente Peña Nieto. Se acercó a la Argentina y hizo un ofrecimiento de flores, en este caso, a los desaparecidos. Sin embargo, en el caso del presidente Peña Nieto, pareciera ser que tiene antecedentes negativos, por lo menos en la política doméstica de México, con la desaparición de los últimos 43 estudiantes, y también con la cuestión de la inseguridad, el narcotráfico, la vinculación de la política con la violencia del Estado. ¿Cuál es la situación y el diagnóstico que haces con respecto a esto? Bueno, creo que es acertado decir que fue bastante cuestionada la presencia de Peña Nieto en Argentina por algunos sectores, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, que en la temática de los derechos humanos hizo un comunicado muy interesante. El CELS, por ejemplo, lo publicó, y algunos se movilizaron físicamente para criticar la presencia de Peña Nieto, porque a veces se entiende que recibir a un presidente que está cuestionado en materia de derechos humanos al interior de su país es una forma de avalar o legitimar su política. En el comunicado conjunto entre Macri y Peña Nieto se hace una mención al tema de los derechos humanos, pero la verdad que es muy vago con respecto a las críticas internacionales que está teniendo el gobierno mexicano. No solo por lo que mencionabas, que fue gravísimo la cuestión de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa, sino en general las grandes violaciones a los derechos humanos que se detectan en el accionar de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado. Digamos, grandes organizaciones como Amnesty International o Human Rights Watch, que tienen mucho prestigio y que realizan informes anuales, constantemente denuncian que el gobierno mexicano no hace lo suficiente para
evitar estas violaciones a los derechos humanos, y en el caso de que sucedieran, como sucedió con los estudiantes en Iguala u otras masacres, recuerdo hace unos años los migrantes en Tamaulipas que aparecieron también muertos, no hacen lo suficiente para esclarecerlo. Y de hecho, mencionaban ustedes el grupo argentino de antropología forense que participó en la investigación, participó como invitado, o mejor dicho, convocado por los familiares de los estudiantes desaparecidos, no lo hizo en representación del gobierno argentino. El informe final que hace es similar al informe que realiza el grupo interdisciplinario que convocó la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es decir, la versión oficial que dio el gobierno es improbable, es imposible que haya sucedido. El gobierno mexicano, a través de la Procuraduría General de la República, dijo que los estudiantes habían sido secuestrados, habían sido detenidos por la policía, entregados a un grupo criminal, un grupo de sicarios del cártel que funciona en esa región, y habían sido incinerados en un basurero. Todos los estudios que se han realizado detectan que no es posible que haya sucedido eso, que los cuerpos ahí no se encuentran, que no pueden haber sido incinerados, por lo cual las versiones oficiales del gobierno deben ser por lo menos cuestionadas o empezar otra línea de investigación, y es lo que no se está haciendo, digamos. Entonces esa es la crítica. Sí, yo te quería preguntar, saliendo también de este tema, en relación a la posibilidad de los diferentes presidentes que pueden ser electos en Estados Unidos, si sea uno o sea el otro, qué repercusión va a tener en México, y si, digamos, las propuestas que tienen son muy distintas o no en relación a eso. Bueno, el gobierno mexicano siempre se ha mostrado muy diplomático en no criticar abiertamente o no involucrarse en la campaña interna, sobre todo antes de que sean nominados Donald Trump y Hillary Clinton a las nominaciones de los ambos partidos. Sin embargo, en varias oportunidades se han manifestado en contra, especialmente de los comentarios xenófobos que realizó Donald Trump, cuando él dijo, bueno, tiene una campaña bastante en contra de la inmigración mexicana y se refiere a los mexicanos como violadores, se los refirió a ellos como si fuesen todos delincuentes, o bueno, como una globalización de toda la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos, como si fuesen todos criminales. El gobierno mexicano, ya te digo, ha sido diplomático, pero ha mostrado sus diferencias. Probablemente, si la eligieran a Hillary Clinton como próxima presidenta, no debería haber grandes cambios con respecto al gobierno de Obama. Recientemente, hacia el final de su mandato, Obama logró que el Senado apruebe la nominación de Roberta Jacobson como embajadora. Roberta Jacobson es conocida en el ámbito diplomático estadounidense porque era la encargada de asuntos hemisféricos, que es el área que abarca la relación con América Latina, y fue una de las principales impulsoras del estrechamiento de relaciones con Cuba de los Estados Unidos. El Senado no permitía la nominación o el nombramiento de ella como embajadora en México, entonces uno espera que, dado el poco tiempo de administración que le queda a Obama, si gana Hillary Clinton y continúa su política en materia internacional, continuaría ella misma al frente de la embajada. Bueno, eso significa un apoyo a la diplomacia actual. Tengo una pregunta más desde el punto de vista de México mismo, de la política doméstica de México. En el caso de México, bueno, existen partidos famosos, ¿no? El PRD, el PRI, el PAN. Ahora, preguntarte de cuál es el nivel de legitimidad que tiene el Partido de la Revolución Institucional, el partido de Peña Nieto al interior de México, y qué análisis haces actualmente del sistema político de México. Bueno, en general, más que de un partido en particular, ahora yo no tengo tan presente las estadísticas, pero en el último tiempo en varias de las encuestas que se habían estado realizando en la sociedad mexicana, daba una desconfianza en general a los partidos políticos como sistema, exacto, como actor del sistema político. Había un mayor reconocimiento de algunas organizaciones como la Iglesia o las organizaciones de sociedad civil más involucradas en el territorio de lo que sucede con los partidos. Eso era una tendencia que se está dando sobre todo en los últimos años. También debemos recordar que en las últimas 2 elecciones presidenciales los márgenes por los que ganó Peña Nieto y anteriormente Calderón fueron muy estrechos, con constantes denuncias de irregularidades. En ambos casos el más perjudicado fue Manuel López Obrador, que era el candidato del PRD, digamos, de la izquierda, si se quiere. Y bueno, este estrecho margen de error también
votos para ganar, deslegitima muchísimo al partido gobernante. Pero bueno, lo que hizo Peña Nieto, a diferencia de los anteriores, al llegar al gobierno, enseguida acordó con los dos otros partidos las llamadas reformas estructurales que promovió él apenas ganó, se firmaron en un pacto, y es un pacto de los 3 partidos principales y de otros partidos menores. Fue una forma de darle legitimidad a su gobierno y una legitimidad, digamos, también que cruce todas las banderas políticas. Tengo la última pregunta. ¿Qué desafíos, qué oportunidades existen en la relación entre Argentina y México? ¿Por dónde deberían ir y qué análisis haces en relación a cuáles son los desafíos y oportunidades para complementar muchísimo más esta relación, para integrarse muchísimo más y obviamente desarrollar este vínculo? Bueno, en desafíos creo que está lo que decíamos de la agenda comercial. Digamos, pienso en desafíos planteando las prioridades que están marcando las partes. Hasta dónde se va a avanzar, con qué velocidad y bueno, con qué impulso. De las oportunidades, una de las cosas que más me llamó la atención y me parece muy buena iniciativa es un paquete grande de medidas en materia de género que se acordaron entre las partes. Digamos, una política activa en materia de género es algo que se le está reclamando mucho al presidente argentino, que retome esa agenda que estaba en la sociedad, sobre todo después de las marchas Ni Una Menos en Argentina por la violencia de género. Entonces, bueno, México también está trabajando muchísimo en el tema de género, es una línea transversal en la mayoría de los gobiernos locales. Entonces, bueno, creo que eso es una oportunidad interesante, al menos para seguir. O novedosa también. Sí, sí, digamos, sí. Salida de lo comercial exclusivamente. Sí. Es como una pata que al menos yo no había escuchado que en la relación con otros países sea, digamos, un eje prioritario o de fomento eso. Sí, sí, creo que es una ventana interesante que se está abriendo. Y bueno, todo lo que es materia cultural, hay mucho de eso digamos, académica, también hay muchísima cooperación académica entre Argentina y México, bueno, y continuar por esa senda. También la convergencia en foros multilaterales, en el G20, ahí suele haber un acuerdo entre Argentina y México en el tema. De hecho, Peña Nieto respaldó la posibilidad de que la próxima reunión sea en Buenos Aires, que es la propuesta de Macri del G20 comercial, así que bueno, ahí también hay una oportunidad interesante. Guadalupe, gracias por venir. De nada, gracias a ustedes. Tuvimos a Guadalupe de Iturbide, hablamos un poquito de lo que fue la visita del presidente Peña Nieto acá a la Argentina, su vínculo con, obviamente, el presidente Mauricio Macri, el vínculo comercial, y también hablamos un poquito de la política de género y de derechos humanos en la relación bilateral. Nos vamos yendo un poquito de Café Internacional acá del estudio para volver el día jueves a las 15 horas. El martes, no se vayan tantos a esperarnos, ya volvemos directamente el martes, porque vamos a traer obviamente lo mejor de la agenda internacional. Seguramente vamos a tratar de tener algunos invitados según la próxima agenda internacional de la Argentina, que me parece que tiene que ver un poquito con lo que hoy estuvimos hablando con Jorge Jaef sobre las elecciones en la Organización de Naciones Unidas. Está la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, hay que hablar un poquito de esto, y obviamente en Café Internacional, en nuestra fanpage de Facebook, vamos a estar compartiendo todo el análisis del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos, y obviamente lo mejor de la agenda económica y política de la Argentina. Recordá nuestro Twitter, Café Radio FM 88.9 y Café Internacional en Facebook. Agradecemos a todos por haberse quedado acá cerquita de la radio. Nos volvemos a encontrar. Esta fue Café Internacional por la FM 88.9. Chau.